Con su venia, señor presidente, senadoras y senadores. El día de hoy estamos frente a una reforma constitucional en materia de anticorrupción, que representa el esfuerzo más grande del Estado mexicano para combatir a un cáncer social y político que ha generado incalculables pérdidas de bienestar en el país. El problema de la corrupción, sin duda, representa un reto que decididamente debemos enfrentar, sobre todo por los daños en materia económica y social que generan. De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el costo de la corrupción asciende al 10% del Producto Interno Bruto, es decir, 1.5 billones de pesos al año, cifra que representa 12 veces al gasto social del gobierno en este año y el doble de recursos que invertimos en educación pública. Transparencia Mexicana señala que los hogares en México destinan en promedio el 14% de sus ingresos al pago de mordidas y a otros actos de corrupción. La corrupción ha penetrado en prácticamente todos los niveles de gobierno y ningún partido político puede jactarse de no haber sido señalado antes por actos de corrupción. Ante este panorama, México no puede seguir igual. La respuesta del Estado mexicano debe estar a la altura del momento que vivimos y del proyecto de nación. Este problema no es nuevo, como tampoco la firme y decidida determinación del PRI por hacerle frente. Desde antes de tomar posesión, el entonces presidente Enrique Peña Nieto impulsó el combate a la corrupción como una de las prioridades de su gobierno. Un gobierno que no solo vino a administrar, sino vino a transformar a este país. En noviembre de 2012, el grupo parlamentario del PRI, junto con nuestros aliados, el Partido Verde Ecologista de México, hicimos nuestra la iniciativa del presidente electo para combatir a la corrupción y la presentamos ante esta soberanía. Antes que ningún otro partido, el PRI y el Partido Verde promovimos en el Congreso de la Unión a discusión en este tema. Se equivocan quienes ven en esta reforma una simple reacción a los escándalos y a la coyuntura política. Detrás de esta reforma se encuentra no solo el primer compromiso de Enrique Peña Nieto, sino la convicción del PRI por transformar al Estado mexicano. En el Senado de la República aprobamos el 13 de diciembre de 2013 la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. A poco más de un año, la aprobación de esta reforma, el debate en torno a la lucha contra la corrupción se ha enriquecido por todas las fuerzas políticas de aquí, de este Senado de la República y de la Cámara de Diputados, de numerosos especialistas y de la sociedad civil. Por ello, la minuta enviada por la Cámara de Diputados es el reflejo de un sólido acuerdo político que gira sobre la urgente necesidad de emprender cambios en el diseño institucional para ofrecerle a los mexicanos gobiernos más eficaces y honestos. Este día es histórico porque estamos sentando las bases para un México honesto, justo y democrático. Un México en el que la corrupción será prevenida mediante vigilancia de las instituciones y los servidores públicos con la participación de la sociedad y sancionada ejemplarmente cuando llegue a presentarse. La reforma constitucional anticorrupción modifica 14 artículos de nuestra Carta Magna, instituye nuevos principios para transformar el poder público y recuperar la confianza ciudadana. Aprobar esta reforma es enviar el mensaje de que tenemos la conciencia y la capacidad para responder a las exigencias y reclamos de una sociedad cansada por la corrupción. Con la aprobación de esta reforma se abona la correcta implementación de las reformas estructurales que hemos aprobado en lo que va de esta 62ª legislatura. Aprobar esta reforma
es decirle a los mexicanos que la transformación del país transita necesariamente por el saneamiento de las instituciones y el combate a la corrupción. En esencia, la reforma consiste en lo siguiente: constituye un rediseño legislativo para combatir a las prácticas deshonestas de los servidores públicos y mejorar los estándares de desempeño gubernamental. Representa la voluntad y esfuerzos institucionales para concentrarse en la prevención, detención y sanción que de manera coordinada inhiba los actos. Con su venia, señor presidente, senadoras y senadores, el día de hoy estamos frente a una reforma constitucional en materia de anticorrupción, que representa el esfuerzo más grande del Estado mexicano para combatir a un cáncer social y político que ha generado incalculables pérdidas de bienestar en el país. El problema de la corrupción, sin duda, representa un reto que decididamente debemos enfrentar, sobre todo por los daños en materia económica y social que generan. De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el costo de la corrupción asciende al 10% del Producto Interno Bruto, es decir, 1.5 billones de pesos al año, cifra que representa 12 veces al gasto social del gobierno en este año y el doble de recursos que invertimos en educación pública. Transparencia Mexicana señala que los hogares en México destinan en promedio el 14% de sus ingresos al pago de mordidas y a otros actos de corrupción. La corrupción ha penetrado en prácticamente todos los niveles de gobierno y ningún partido político puede jactarse de no haber sido señalado antes por actos de corrupción. Ante este panorama, México no puede seguir igual. La respuesta del Estado mexicano debe estar a la altura del momento que vivimos y del proyecto de nación. Este problema no es nuevo, como tampoco la firme y decidida determinación del PRI por hacerle frente. Desde antes de tomar posesión, el entonces presidente Enrique Peña Nieto impulsó el combate a la corrupción como una de las prioridades de su gobierno. Un gobierno que no solo vino a administrar, sino vino a transformar a este país. En noviembre de 2012, el grupo parlamentario del PRI, junto con nuestros aliados el Partido Verde Ecologista de México, hicimos nuestra la iniciativa del presidente electo para combatir a la corrupción y la presentamos ante esta soberanía. Antes que ningún otro partido, el PRI y el Partido Verde promovimos en el Congreso de la Unión a discusión en este tema. Se equivocan quienes ven en esta reforma una simple reacción a los escándalos y a la coyuntura política. Detrás de esta reforma se encuentra no solo el primer compromiso de Enrique Peña Nieto, sino la convicción del PRI por transformar al Estado mexicano. En el Senado de la República aprobamos el 13 de diciembre de 2013 la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. A poco más de un año, la aprobación de esta reforma, el debate en torno a la lucha contra la corrupción se ha enriquecido por todas las fuerzas políticas de aquí, de este Senado de la República y de la Cámara de Diputados, de numerosos especialistas y de la sociedad civil. Por ello, la minuta enviada por la Cámara de Diputados es el reflejo de un sólido acuerdo político que gira sobre la urgente necesidad de emprender cambios en el diseño institucional para ofrecerle a los mexicanos gobiernos más eficaces y honestos. Este día es histórico porque estamos sentando las bases para un México honesto, justo y democrático. Un México en el que la corrupción será prevenida mediante vigilancia de las instituciones y los servidores públicos con la participación de la sociedad y sancionada ejemplarmente cuando llegue a presentarse.
La reforma constitucional anticorrupción modifica 14 artículos de nuestra Carta Magna, instituye nuevos principios para transformar el poder público y recuperar la confianza ciudadana. Aprobar esta reforma es enviar el mensaje de que tenemos la conciencia y la capacidad para responder a las exigencias y reclamos de una sociedad cansada por la corrupción. Con la aprobación de esta reforma se abona la correcta implementación de las reformas estructurales que hemos aprobado en lo que va de esta 62ª legislatura. Aprobar esta reforma es decirle a los mexicanos que la transformación del país transita necesariamente por el saneamiento de las instituciones y el combate a la corrupción. En esencia, la reforma consiste en lo siguiente: constituye un rediseño legislativo para combatir a las prácticas deshonestas de los servidores públicos y mejorar los estándares de desempeño gubernamental. Representa la voluntad y esfuerzos institucionales para concentrarse en la prevención, detención y sanción que de manera coordinada inhiba los actos de corrupción. Se crea el Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los niveles de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos. Tendrá la capacidad de medir y evaluar el desempeño de los servidores públicos con base en los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Se crea un comité coordinador que le corresponderá el establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales y emitir recomendaciones a las autoridades para prevenir faltas administrativas y actos de corrupción, entre otras. También con esta reforma se faculta al Congreso para expedir una ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación se fortalece para hacer más grande la revisión de ejercicio de recursos en el país. La auditoría podrá revisar en tiempo real los ejercicios fiscales en curso con el objeto de investigar y sancionar oportunamente irregularidades administrativas. Podrá auditar ejercicios fiscales anteriores para evitar la impunidad de las faltas cometidas por funcionarios en el pasado. Se le amplían facultades para que puedan promover sanciones a los servidores públicos que incurran en irregularidades. Habrá fiscalización directa de la auditoría sobre los recursos federales transferidos a entidades federativas y municipios, así como del ejercicio de los recursos provenientes de la deuda pública local, cuando ésta tenga garantía de la Federación en consonancia con la recientemente aprobada reforma en materia de disciplina financiera en entidades y municipios. La auditoría también podrá fiscalizar los recursos federales que se destinen y ejerzan a través de fideicomisos, fondos y mandatos, tanto públicos como privados. El Senado de la República tendrá la facultad de ratificar el nombramiento del secretario de la Función Pública, con el objetivo de garantizar la imparcialidad de esta importante institución que tiene a su cargo los procesos de control y fiscalización del gobierno federal. Los titulares de los órganos de control interno serán designados por la Cámara de Diputados. Los magistrados del tribunal serán designados por el presidente de la República y ratificados por este Senado. Los servidores públicos estarán obligados a presentar no solo su declaración patrimonial, sino también sus declaraciones de intereses, que serán una herramienta para prevenir el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito de funcionarios a sus familiares y amigos. En caso de enriquecimiento ilícito de servidores públicos, el Estado mexicano podrá recuperar los bienes productos de la corrupción
a través de la figura de extinción de dominio para disponer de ellos en beneficio de la sociedad. Compañeras y compañeros, el poder reformador de la Constitución no solo busca prevenir, combatir y sancionar la corrupción en nuestro país para fortalecer las instituciones conforme a las mejores prácticas internacionales. Con esta reforma, nuestra nación contará con las herramientas legales idóneas para que los servidores públicos y los particulares no obtengan de manera ilegal para sí o para terceros beneficios de carácter material o ventajas. Los senadores del PRI queremos un México de orden, de seguridad, un México sin corrupción y sin impunidad. La corrupción es un problema general cuya solución se encuentra en el rediseño de las instituciones del Estado mexicano. La transformación de México no estaría completa sin una reforma integral que ataque a la corrupción desde sus raíces. Tanto la reforma anticorrupción como el nuevo marco jurídico en materia de transparencia y acceso a la información pública marcará un antes y un después en la forma en que se ejerce el poder público en México. El poder público debe estar al servicio de todos los mexicanos. Aquí se han mostrado algunos ejemplos y yo recuerdo que no es escondiendo a un diputado electo en una cajuela que haciendo uso del fuero se proteja así con impunidad, como tampoco a los que victoriaban en templetes a Abarca, que hoy precisamente se encuentra en la cárcel. El nuevo modelo anticorrupción es fundamental para acotar la distancia que separa a la ciudadanía de sus representantes políticos, generada por el deterioro de la confianza hacia las instituciones del Estado mexicano. Los senadores del PRI coincidimos con el presidente Enrique Peña Nieto. El combate a la corrupción es una prioridad para el Estado mexicano. Los senadores del PRI queremos un México moderno que garantice que la toma de decisiones gubernamentales no sea vulnerada por intereses privados y siempre anteponga el interés público. Por todas estas razones, nuestro voto será a favor de esta reforma constitucional anticorrupción y a favor de la reivindicación de la política entendida como el mejor instrumento para generar el bienestar social. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Lilia Merodio.